Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de Proyecto Orión, y el día de hoy tenemos como invitado a este canal que de alguna manera mi canal lo ha visto bastante, es decir, mi audiencia, y se llama Flecha Antigua por el conductor Salim Hasir. Y el día de hoy he querido traerlo al canal nuevamente para conversar con más amplitud dos temas de forma o de los temas espirituales que él toca ya en su canal y que me llama bastante la atención cuando Salim lo expone. Uno es los impulsos espirituales, que son 7, son como pasos de elevación del alma, él lo va a explicar con más detenimiento. Y segundo, que lo conversó en la última invitación del lunes, junto a David y junto a William, sobre los filtros para descartar o aceptar si una información universal canalizada o de otras esferas es cierta o está contaminada. Así que, Salim, bienvenido nuevamente al canal. Simón, muchísimas gracias por la invitación una vez más aquí. Yo encantado de estar en tu programa, en estos en vivos, aquí charlando con tu audiencia, así que encantado una vez más de estar por acá. Bueno, Salim, sí, me llamó bastante la atención, ya que aunque el canal se dedica al tema de traducción aquí en Proyecto Orión, en lo personal también le busco dar la vuelta a temas más abstractos, espirituales, personales, porque de alguna manera solamente teniendo traducciones o yendo a lo literal, el avance se hace como que a media marcha, porque hay ciertas lecturas más espirituales y aunque ya he leído que de repente hay niveles espirituales y muchos textos hablan de 7, me llama la atención como, con la forma como tú lo explicas, es decir, los 7 impulsos espirituales. Y es algo relativamente nuevo, por lo menos para mí. Entonces sería como que la primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué son estos 7 impulsos espirituales y de alguna forma, de dónde los sacarías? ¿Y por qué le das tanta vehemencia ahora a la hora de exponerlo y en cada conversación que puedas hacer? Sí, esa es muy buena pregunta. Bueno, resulta que nosotros conocemos, bueno, más o menos bien cómo está conformado nuestro cuerpo físico. Digo más o menos porque si yo preguntara cómo funciona el páncreas, aquí la mayoría no tendríamos ni idea. Pero bueno, más o menos conocemos nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos del espíritu, yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos, percibimos que somos seres espirituales, que el espíritu existe. No así lo considera la ciencia. Sin embargo, a pesar de que podemos considerar que el espíritu existe, casi que no tenemos ni idea de lo que es el espíritu, más allá de una energía que nos anima, que en otras corrientes pues se le conoce como también esa parte de divinidad que tiene el ser humano y que por ejemplo en Oriente se habla de que está conformada por 7 chakras. Creo que muchas culturas, sobre todo las que hablan del espíritu, coinciden en que nuestro espíritu está conformado por 7 dimensiones, 7 chakras, 7 logosoles o 7 discos memoria. Eso se puede encontrar en varias culturas, lo que nos lleva a pensar que ese conocimiento, como varios de los que voy a tocar en este programa contigo, es una información que se le enseñó a la humanidad a través de distintos contactos en la historia. Y ahorita cuando hablemos de los filtros, voy a Claro, ampliar un poco más por qué confiar en esos claro, conocimientos. ahí está. Ajá. Sí, entonces, claro, se nos enseñó que nuestro espíritu tiene 7 chakras, pero además de estar conformado de esa forma, tiene otras leyes que no es el tema del día de hoy. Sin embargo, se nos ha enseñado siempre, incluso la religión tomó esa información para enseñarnos de que nosotros, el propósito de nuestra existencia dentro de una religión es portarte de acuerdo a las leyes de Dios para irte a un cielo, ¿no? A un cielo prometido. Y si te portas mal, pues irás a un infierno. Pero básicamente nos enseñaron que nuestro propósito es el ascenso espiritual, avanzar, llegar a Dios. Y cada cultura, cada religión lo percibe diferente, pero es el objetivo. Entonces, dentro del conocimiento real y verdadero de lo que es el plan de ascenso espiritual de la humanidad, se nos enseñó que al morir no simplemente pues vamos a un cielo o a un infierno, sino que atravesamos diferentes etapas durante miles de millones de años contenidas dentro de lo que es la reencarnación, como lo hemos escuchado sobre todo en Oriente. La reencarnación nos proporciona un aprendizaje que va impulsando nuestro espíritu a nuevos niveles de conciencia, a nuevos niveles de aprendizaje. Entonces, dentro de ese plan de ascenso se enseñó que el espíritu va avanzando en impulsos, en etapas, en ciclos de aprendizaje. Entonces, hay un plan macro que está conformado también por 7 etapas o escalas. Se dio a conocer este plan como los 7 pasos gestores.
Y esos 7 pasos gestores, a su vez, cada paso tiene 7 impulsos motores, es decir, 7 por 7, 49. Entonces, nosotros avanzamos por 49 impulsos espirituales para avanzar dentro de 7 etapas mayores. Y esto es un proceso de miles de millones de años de ascenso y evolución. Entonces, el impulso espiritual se va consiguiendo o se va avanzando a través de la reencarnación. Y cada impulso determina a nivel general como humanidad un nivel de comportamiento, un nivel de comprensión y un nivel de conciencia. Se nos enseñó dentro de los contactos que entregaron esta información, que ahora lo voy a mencionar, que la humanidad se encuentra en un segundo impulso espiritual dentro de la segunda escala macro. Es decir, en un segundo paso gestor, en un segundo impulso, no, en un quinto impulso dentro de la segunda escala macro. Es decir, en un segundo paso gestor, dentro de un quinto impulso motor. Y ese quinto impulso está determinado por la creencia. Dentro de nuestro desarrollo, una de las cosas que el ser humano aprende, que eso era lo que comentaba en el video que hicimos con William y con David, de que las religiones lograron tener éxito porque quienes establecieron ese programa de control sabían del impulso natural de la creencia del ser humano. Entonces se aprovecharon de eso, se hicieron pasar por dioses y establecieron el culto y la adoración a través de religiones. Este plan de ascenso le fue entregado en tiempos modernos a 2 hombres contacto, específicamente. El primero es, bueno, el orden en el orden que lo voy a decir no quiere decir que se lo hayan entregado primero uno y al otro, sino que fueron contactados casi que en el mismo año, en la misma década de los 70. Billy Meyer, el suizo, que lo habrás escuchado, y al otro que se lo entregaron fue a Enrique Castillo Rincón, colombo costarricense acá en Sudamérica. Okay. Entonces a ellos 2 les entregaron la información de los 7 pasos gestores. Ellos fueron contactados por pleyadinos, hombres de las Pléyades. Y a mí en mi canal me preguntan, también en ese día que hicimos el envío me preguntaron, ¿por qué confías tanto en los pleyadinos? Bueno, ahorita en lo de los filtros lo vamos a entender. Estos hombres fueron contactados con esa información, se las entregaron y ellos pues comenzaron a difundir esto y así es como se conoció el plan de ascenso. Yo hasta el momento no he encontrado esa información en ninguna otra fuente. Solo se lo entregaron a ellos. Si alguien la ha escuchado, y también lo he dicho en mis programas, o la ha visto, o la ha conocido en otra fuente, sería espectacular que pudiese entregarnos esa o compartirnos esa información. Así que eso surge de ahí, de ese contacto, y eso es lo que nos enseñan los pleyadinos a través de este mensaje de que nuestro espíritu asciende en 7 pasos de miles de millones de años, integrados por 7 impulsos espirituales cada paso de estos gestores. Entonces así, a grosso modo, porque es mucho más, pero obviamente por cuestiones de tiempo no podemos ampliar y profundizar en un tema que es súper extenso. Bueno, entonces sería este tema como, en 3 palabras, elevación del alma. Claro, hablas de otras fuentes, por ejemplo, en la Cábala tienen el árbol de la vida, de alguna manera el árbol de la vida puede ser el reflejo del árbol o del mapa del alma para ese ascenso espiritual, desde Malkuth hasta Keteri. De alguna manera, cada uno tiene como una representación. También me llama mucho la atención, por ejemplo, la fuente del libro Durante, que ya has tocado esa fuente en uno de tus videos, que habla de 7 círculos de la mente, algo más o menos parecido, solamente que tiene el mismo número, pero de distintas formas. Y también, curiosamente, tiene, por ejemplo, 7 estadios después de la muerte, donde el alma va ascendiendo hasta su fusión con el espíritu, pero estos no avalan de alguna forma la reencarnación, pero la cábala sí. Entonces, se asemejan las informaciones como que hay 7 pasos, unos 7 pasos de algo que tiene que pasar nuestra alma o algo interior para esa purificación, que para nada tiene que ver el limbo. Pero, es decir, ¿qué se puede diferenciar esta información que vas manejando, que la recibió en este caso Willy Meyer y Enrique Castillo Rincón, si no me equivoco, sí, a estas otras fuentes de información que te puedo mencionar como la Cábala, el libro Urantia, algo más de metafísica, y que de repente pueden decir, no, pero al final es lo mismo, porque incluso la metafísica habla de la reencarnación, o la Cábala habla de la reencarnación, incluso tiene un sistema. ¿Cuál es el factor diferenciador en esta oportunidad que proporciona la información que estás compartiendo?
Bueno, hay varios, pero para mí el factor determinante es la fuente que entrega la información. Es decir, bueno, y aquí podríamos comenzar a mencionar uno de los filtros, ¿no? Que es el origen de donde procede la información. Para nosotros es muy fácil identificar el mal en el mundo. Nosotros, tú en tu canal, yo en mi canal, denunciamos el poder religioso, el engaño de Yahvé, el engaño y la manipulación de los Elohim. Bueno, una cantidad de manipulaciones que hay en la política a nivel bélico. Nosotros identificamos el mal, es decir, cuando a nosotros nos dicen que existe el mal o a nivel religioso que existe el diablo, tú lo identificas inmediatamente, tanto en cómo opera como también en informaciones que tú identificas que buscan manipular. Ahora, si yo le pregunto a la gente, bien, identificamos el mal, yo le pregunto, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde identificamos el bien? Tenemos certeza dónde está el mal, pero cuando vamos a identificar la luz, la verdad, el bien, ahí no tenemos certeza. ¿Por qué? Porque decimos, no, mira, yo creo que puede ser por acá, esta información me suena, bueno, el mensaje de Jesús, pero fue manipulado, entonces no sé si confiar. Tenemos un grave problema para identificar dónde está la fuente del conocimiento de la verdad. Y yo lo he dicho en mis programas, el conocimiento, así como aquí cayó un programa oscuro que bueno, nos tiene en la situación que estamos actualmente, al planeta Tierra ha llegado y nos ha visitado la fuente original de la creación. Ha venido, ha contactado y ha traído el conocimiento de la verdad. Un conocimiento de la verdad que no es mío, no es de Simón, no es de nadie. Lo han traído a través de diversos contactos y nos lo han enseñado. Pero claro, ese programa oscuro que controla también tomó ese conocimiento, lo manipuló y lo disgregó en diferentes corrientes, religiones, metafísicas, para a través de esa porción de la verdad que estas corrientes tienen, atraer adeptos. Entonces, cuando hablamos de la fuente, si vamos al libro Urantia, el libro Urantia, si no estoy mal, se comenzó a escribir por un durmiente, un meditante, que bajaba información de unos supuestos entes que lo contactaron por allá en los años 50, si no estoy mal. Y bueno, a través de ese medium se bajó la información y se comenzó a escribir el libro Urantia, se hacían reuniones en torno a ese libro. Y bueno, y cuando la gente lee el libro Urantia tiene una información bastante descrestante, que la gente pues se impacta. Pero ¿qué ocurre? Cuando conocemos la fuente de la luz y lo que enseñan de cómo la luz contacta, la forma en que fue entregado el libro Urantia no encaja con los contactos de la luz. Los procesos mediúmnicos son de la otra fuerza, de la fuerza oscura. Los procesos donde alteran el estado de conciencia de un ser humano para darle una información no es el proceder de la luz. La luz nunca va a alterar la conciencia de un ser humano para entregarle una información. La luz jamás va a promover movimientos místicos, esotéricos alrededor de un libro o de una religión. Entonces, ahí, por lo menos para mí, que llevo mucho tiempo y muchos años estudiando este proceso, a mí eso me genera bastantes dudas y pongo obviamente en tela de juicio la fuente y la veracidad de los conocimientos de Urantia. Ojo, esto no quiere decir que dentro del libro Urantia no pueda haber porciones de la verdad, porque ese programa que controla, como te lo decía ahorita, tomó conocimientos reales y lo metió en su sabiduría para precisamente ganar adeptos. Entonces, por ejemplo, si vamos a la cábala, bueno, ¿cuál es el origen de la cábala? Habría que ir al contacto de los Elohim o de Yahvé con el pueblo hebreo y mucho antes, porque eso incluso viene mucho antes. Y la cábala es el conocimiento esotérico de los Elohim que trasladaron a la humanidad. Tiene porciones de la verdad también. Pero hay que aprender a discernir para poder sacar las herramientas que puedan estar allí, que no le pertenece al programa oscuro que la dictó, sino que le pertenecen a la luz. Entonces ahí está el reto de nosotros. Y el otro punto es que una vez yo identifico la fuente, yo tengo que empezar a analizar si la forma en que se plantea ese conocimiento para que el ser humano lo aplique realmente genera un impulso y un avance espiritual. Entonces, claro, cuando los pleiadianos le entregan a Billy Mayer y a Enrique Castillo, una de las cosas que enseñan es que el avance del espíritu no está determinado ni por la mística, ni por lo esotérico, ni por lo religioso, ni por ninguna de estas doctrinas que, por ejemplo, la cábala y el libro Urantia han promovido a lo largo de la historia. Es decir,
yo no necesito ponerme en posturas raras ni conectarme a otras dimensiones para avanzar espiritualmente. Eso es lo que la luz le enseñó al humano terrestre. No necesitas hacer eso porque te estás conectando a planos de energías de baja vibración que lo que buscan es alimentarse de tu energía espiritual, más no que tú avances. Entonces a mí, ahí en esa parte correspondiente a la fuente de donde sale la información, es donde yo tengo un pilar para entender si un conocimiento es positivo o quizás es manipulación. Lo mismo pasa con el curso de milagros, Ok. que también es un libro, bueno, que generó un fenómeno parecido al libro Urantia. Y claro, yo nunca me cierro a ninguna fuente porque yo me leo todo y aprendo de todo. Por lo que te decía, para sacar las herramientas que puedan haber. Y claro, el curso de milagros, más de lo mismo. Si no estoy mal, fue una mujer, porque a veces se me confunden los datos, el nombre se me escapa. Esta mujer supuestamente se contacta con Jesús y Jesús le dicta el libro. Entonces, la mujer es de origen judío. Ya ahí uno tiene que comenzar, no por el tema de un rechazo de raza, pero ahí como que, ojo, cuidado con eso. Y luego de eso, aparte de eso, en la información que se le entrega, fíjate que en el curso de milagros hay 365 ejercicios para tú trabajar tu mente, ¿no? Para que los trabajes a nivel mental. Y claro, cuando tú te encuentras con la revelación del libro secreto de Juan, que es una revelación de la luz, te dice, ojo con la parte psíquica, que la parte psíquica la manipulan 365 demonios desde el origen del caos. Entonces, Ok. claro, hay un proceso ahí que quien desconoce el libro secreto de Juan y otras fuentes y solamente se topa con el curso de milagro y dice, no, pero esto es la panacea, esto es espectacular, yo aquí voy a avanzar espiritualmente. Y el avance espiritual tampoco tiene que ver con el mentalismo. Entonces, bueno, son varias cosas, pero bueno, ahí vamos a ir comentándolas. Sí, bueno, lo único que me llevé del curso de milagro, que no lo leí todo, es una frasecita que dice, lo irreal no existe, lo real no puede ser amenazado. Muy hermosa la frase. Entonces, de alguna manera me llama mucho la atención. Porque claro, te pueden salir después ante el comentario que acabas de hacer los más asiduos y ortodoxos de cada libro, de cada texto, decir, no, pero eso que tú estás diciendo, eso no es así. Y claro, hay millones de justificaciones para siempre quedar bien parado por cada fuente de información. Ese es Entre el los enredo dos. que te decía para identificar Claro, porque el entonces, camino. no, pero entonces, bueno, entonces vamos a traerte aquí al canal a Mario Sabán a ver si tú le das los mismos argumentos. O un lector de 50 años del libro Urantia que te va a aclarar cómo fue su origen. O el curso de milagros de la persona que se estudió 3 veces los 365 que multiplica por 3. Es decir, el tema está es tener paciencia y tolerancia, no cae en la textolatría. Pienso Claro. que en el fondo sería como que más o menos lo que me acabas de comentar, porque sí, es decir, te encuentras con un texto, vaya, qué maravilla, llena huecos y espacios de lo que no llevaba la religión pasada y me engancho y el libro a capa y espada contra todo el mundo. Sí, se convierte en tu nueva religión. Se podría Entonces, de convertir. repente, claro, entonces yo no te puedo escuchar a ti, en que me puedes hablar de otras posturas, porque entonces ya yo tengo una serie de sarta de creencias. Entonces, me acaba de gustar bastante esta pregunta, desenlazó tu respuesta, de alguna manera, varios puntos que tienen que ver con la textolatría, y me gusta mucho, aunque yo he leído varios de estos textos, yo esto lo tomo como un ejercicio al invitar y a tomar otras fuentes para no engancharme a ningún texto, aunque me guste bastante. A mí me gusta la cábala, pero No, es y se decir, puede yo no lo aprender de todo. Yo me he leído de todo también. Saco, claro. claro, y de alguna manera esto sirve como ejercicio para no engancharse y que tener un criterio propio, que es lo que se busca aquí. Entonces, Salim, me gustó bastante esa respuesta que acabas de dar, definitivamente. Entonces, bueno, quisiera que me explicaras un poquito, acabas de hablar de la creencia, acabas de hablar de un punto, que hablaste de los filtros del tema de los orígenes, pero entre los impulsos espirituales, aunque hablaste de que cada paso gestor tiene 7 impulsos internos, ¿qué tiene? Es decir, ¿cuáles en orden? Sé que tiene un orden, en los impulsos. Es decir, ¿qué orden tiene estos impulsos? Son 7. Nombraste la creencia, pero ¿en qué orden está? Y faltarían las otras 6. Ahí sí te puedes extender un poquito sobre la pregunta. Bueno, mira, los 7 pasos macro, que es el tiempo-espacio total del plan, se nos enseñó que estos 7 pasos tienen sus nombres, ¿no? El primero de ellos se conoce como la vida inicial o primaria. Entonces, voy a poner ejemplos para que más o menos te hagas una idea
del tiempo en que la humanidad atravesó o ha atravesado por estos procesos. La vida inicial o primaria es lo que nosotros comúnmente sabemos sobre el hombre de las cavernas, el hombre primitivo. Nosotros nunca hemos sido animales o bestias de la famosa teoría de Darwin. Realmente la teoría de Darwin con la evolución lo que intenta explicar de que venimos del mono, pero realmente Darwin está haciendo referencia a otra raza que sí procede de la bestia, que no voy a mencionar aquí porque no es el tema, eso podría ser otro tema interesante. El famoso eslabón perdido, eso no existe, es decir, nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el ser humano no evolucionó del mono hasta lo que somos hoy en día. Entonces, la vida inicial o primaria consistió en el desarrollo más primitivo del ser humano. Nosotros siempre hemos sido hombres, obviamente con un proceso intelectual, mental mucho más básico, éramos mucho más instintivos, nuestros cuerpos también eran más toscos, quizás teníamos un poco más de vello, las manos, los pies eran un poco más grandes por las grandes caminatas, es decir, genéticamente nosotros nos hemos adaptado también a los cambios del planeta. Entonces, la primera etapa con sus 7 impulsos, cada impulso también tiene un nombre, pero no me los he aprendido nunca, pero los 7 primeros impulsos están determinados a desarrollar la razón del ser humano. Son los impulsos más iniciales y primitivos de nuestro razonamiento. La razón es una herramienta mental natural que todos tenemos para hacer asociaciones. Si yo te pregunto qué hora es, bueno, depende del país donde estés, pero por ejemplo, si estuviéramos acá ambos en mi ciudad, aquí son las 6:51 de la noche. Entonces, si yo te pregunto qué hora es y tú estás aquí, me respondes azul, y vuelvo y te pregunto y me respondes, no, que azul. Entonces no estás haciendo un razonamiento, no estás utilizando a menos que me estés haciendo una broma, pero no estarías utilizando un razonamiento lógico para responder a mi pregunta. O es como si tú me preguntas ahora, no, háblame de los 7 impulsos y te empiezo a hablar yo, no, lo que pasa es que John F. Kennedy cuando tal, tú vas a decir, este está loco. Entonces no estaría yo haciendo un uso de la razón. ¿Qué hace la razón? Organiza las memorias o el paquete de información que tú tienes en tu cuerpo mental. Entonces, para nosotros tener esta habilidad actual que tenemos de raciocinio en esta era que estamos viviendo, nosotros eso tuvimos que forjarlo y lo forjamos en encarnaciones en ese tiempo del hombre inicial o primario. Eso se fue forjando ahí. De hecho, el lenguaje, en ese tiempo los seres humanos no hablaban. El lenguaje se fue desarrollando y hoy en día un ser humano es capaz de aprender a hablar en un tiempo de 1 año de vida, por ejemplo, más o menos. Bueno, 1 año exageré, 2 años de vida. Antes no, antes los seres humanos adultos en esa época tampoco hablaban, eran ruidos, hacían señas y el lenguaje se fue desarrollando. Hoy en día no solamente es que podamos hablar a los 2 años normalmente, sino que podemos aprender otros idiomas con cierta rapidez. Entonces, ese avance lo hemos desarrollado en el tiempo, en las reencarnaciones. Entonces, ese primer día comenzó a desarrollar nuestra razón. El segundo día o segundo proceso, segunda etapa, se llama vida razonada, que es la que estamos viviendo actualmente. El ser humano en esta etapa vive a través de la razón. Nosotros condicionamos nuestra vida por la razón. Todos tenemos la razón. Esa frase que dice, no, él tiene la razón, no, todos tenemos la razón. ¿Por qué? Porque la razón, además de ser un mecanismo que organiza, está influenciada por el patrón cultural. Si tú le preguntas a un argentino su percepción sobre una vaca, él te va a decir que es deliciosa, sobre todo en un asado, pero si le preguntas a un hindú, te va a decir que es sagrada. Y tú los puedes sentar a ellos en un debate y el debate va a ser interminable, porque cada uno tiene la razón y la tienen, porque el uno se crió en un aprendizaje y el otro en otro aprendizaje. Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta ahí? Ninguno de los dos, porque su razón o su análisis está influenciado por el lugar donde crecieron y la percepción que tienen de la vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta lógica ahí? ¿Qué es una vaca? Bueno, la vaca es un animal, punto. Esa es la lógica que está por encima de que si es una comida o si es sagrada. No, la vaca es un animal. Esa es la lógica que está por encima. Ahora, ¿quién debate eso? Bueno, el necio. Que va a decir, no, para mí la vaca es una mesa. Bueno, ya ahí estás loco. Entonces, nosotros en este momento estamos
guiando nuestra vida por la razón. Eso que hablábamos ahorita, ¿no? De los libros, el que estudió 40, 50 años el curso de milagros. Él te va a sustentar y te va a defender que esa es la verdad, pero está utilizando la razón, porque durante 30 años forjó un aprendizaje en torno a ese libro. Por eso el mecanismo de debate a mí no me gusta mucho. Yo he participado en debates, pero no me gusta mucho porque sé que los debates al final buscan es enfrentar las dos razones. No se busca llegar a una lógica de la verdad del conocimiento que se está estudiando. Pero bueno, ya eso es otro tema. Luego dice el plan de ascenso que nosotros, luego de forjar la razón, debemos avanzar a un tercer paso, y es el de la inteligencia. La vida intelectiva se llama ese tercer paso. El ser humano deberá aprender a guiar su vida por la verdadera inteligencia, no por el intelecto. Por ejemplo, tú y yo tenemos muy buen intelecto de libros, de cosas que hemos aprendido, pero eso no nos hace inteligentes. Es más inteligente aquella persona que sabe cuidar su mente, sabe cuidar su cuerpo y mantenerlo sano, que aquel que se ha leído 100 libros. Porque aquí no, tú y yo podemos hablar muy bonito, pero cerramos el directo y vas tú y te comes, qué sé yo, 3 hamburguesas con 2 litros de Coca-Cola, te fumas 4, no sé, 4 cigarros, yo voy por allá con estupefacientes y la locura total. Y claro, somos muy inteligentes, o tenemos más bien mucho intelecto, pero no somos inteligentes, porque la inteligencia es una ley que está conectada con la vida. La inteligencia, la naturaleza nos enseña cómo funciona la inteligencia, con la fotosíntesis, con el proceso digestivo del cuerpo, con los ciclos del agua. Bueno, esa es la verdadera inteligencia, para proteger la vida. Entonces, a eso debe llegar la humanidad. La humanidad no vive bajo la inteligencia de la vida. Ya sabemos en qué vivimos, en el caos absoluto. Luego nos dice que la cuarta etapa, en ese cuarto tiempo, a través de las reencarnaciones, es donde nosotros apenas vamos a comenzar a vivir la vida real. Eso es lo que enseña el plan de ascenso. La vida real es la cuarta etapa. Y esa vida real, bueno, no tenemos ni idea porque eso es a futuro, pero sí que siempre hemos sentido como humanidad que esto que estamos viviendo no es la realidad. Y entonces yo cuando encontré esa información lo entendía con razón, es que no hemos llegado a la dimensión de la vida real. Luego nos dice que vendrá un quinto tiempo que se conoce como la vida creacional. De hecho, muchas de las humanidades que han venido y contactado, que han podido viajar en el espacio-tiempo con sus naves y todo esto, se nos enseña que muchas de ellas están en esa quinta etapa. Por ejemplo, los pleiadinos. ¿Y por qué pude yo deducir eso? Porque cuando uno lee los impulsos de ese quinto tiempo, ahí se enseña que el ser humano va a lograr unas altas tecnologías conectadas con la vida, va a lograr explorar el universo, va a lograr construir grandes laboratorios en la órbita terrestre. Es decir, parecería ciencia ficción. Dice que vamos a poder desarrollar organismos vivientes a través de leyes naturales, no con la ciencia esta genética actual que no está sujeto a eso. Entonces es un tiempo, como lo dice, creacional, donde realmente vamos a aprender las leyes de la creación. Y luego viene un sexto tiempo, que es la vida espiritual, la verdadera vida espiritual, hacia la sexta escala. Y ahí se nos enseña, dentro de esos 7 impulsos del sexto tiempo, si mal no recuerdo, en el cuarto o quinto impulso de esa sexta etapa, dejamos de tener cuerpo físico. El espíritu se desprende de la matriz orgánica y comenzamos a vivir una verdadera vida espiritual. Ahí es donde recobramos lo que somos. Nosotros somos espíritu, no somos cuerpo físico. El cuerpo es necesario en estas etapas anteriores para depurar el espíritu. Entonces, cuando ya llegamos a esa dimensión, se desprende el espíritu del cuerpo y comenzamos esa vida real espiritual. Y la séptima se llama Día de la Vida Luz. En todas las corrientes del mundo se nos enseña que el propósito es llegar a la luz. Y uno lo entiende que llegar a la luz es morirse, irse para el cielo o irse al nirvana. Bueno, depende de la cultura. Pero la realidad es que el plan de ascenso, después de miles de millones de años hacia el futuro a través de las reencarnaciones, el ser humano va a depurar su cuerpo, su mente y su espíritu para entrar a una verdadera vida espiritual y luego convertirnos en luz. Algo de esto también manejaban los mayas, porque los mayas enseñaban que el ser humano se va a convertir hacia el futuro en soles. Entonces, cuando tú ves una nebulosa, las nebulosas son nidos de estrellas. Ahí comienzan a brotar incipientemente estrellas que se convertirán en sistemas solares. Entonces,
claro, cuando yo entendí todo este plan, veo el funcionamiento del universo, más o menos como lo enseña la ciencia, porque no del todo es así, pero hay algunas cosas que sí enseñan que son ciertas. Entonces, el ser humano, al entrar a la dimensión espiritual, claro, ya no estaremos en un planeta físico, porque al ser espíritu ya somos energía. Entonces, la ciencia enseña que en algún punto en el sistema solar la estrella va a consumir los planetas. Y yo decía antes, yo decía, oye, pero ¿y cómo es esto? O sea, que si en ese tiempo hay humanidad, entonces ahí es el fin, porque la estrella va a consumir la Tierra. Entonces los planetas se integran a la estrella porque es la misma estrella que tiempo atrás le dio vida a los planetas. Los planetas son creados por los soles. Cuando comienza la formación de la estrella a través de la gravedad bueno, y otras leyes que entran en función, el halo de la estrella va girando y ahí se van conformando los elementos para los planetas gaseosos y los planetas rocosos. Entonces la estrella crea los planetas y al final de su vida los consume. Y ahí ya no va a haber humanidad. Ya la humanidad en ese tiempo estará en otro proceso. Y también en ese día de la vida de luz, como te decía, pasaremos a ser luz. Luces en el universo. Y esas luces se convertirán en los futuros soles y estrellas que alumbrarán futuros sistemas solares. Entonces, algo que yo concluí es que luego de ese plan de ascenso, el hombre se convertirá en el futuro creador de nuevos planetas y humanidades. Es decir, el sol que nos alumbra posiblemente mucho tiempo atrás haya sido un hombre de otros mundos. No lo sé, pero viendo el plan, pues es una posibilidad. Eso es lo que enseñaban los mayas, que yo lo enlazo con ese plan de ascenso que nos dice el último día es el de la vida luz. Nos convertiremos en luz literalmente hablando. Entonces, eso es en resumen lo que sería esa escala ascensional y evolutiva. Ok, una pregunta relámpago a esa última información que acabas de dar, que de alguna manera puede ser que nos convertiremos soles, ¿no? Como parte de esa parte lumínica. Es decir, al final, la personalidad, lo que se encarga nuestro yo, desaparecerá y se unirá con el todo. Es decir, no va a haber una sobrevivencia de esa autoidentificación, o en un punto sí, pero después de tanta elevación espiritual, como dicen los hindúes, las raíces más budistas allá en Oriente, no vamos a fundir con el todo. O sea, siempre tendremos una individualidad, porque si tú ves una estrella, la estrella, si bien está integrada a la misma creación, la estrella tiene una individualidad. Lo que pasa es que no será igual que ahora. Cuando el plan enseña que nos convertimos, o sea, no es que nos convirtamos en espíritu, porque espíritu ya somos, solo que el espíritu ya no va a encarnar más en un cuerpo físico, ya cobrará la identidad de lo que realmente somos. Nosotros somos espíritu. Todo lo que aquí tú y yo estamos hablando, lo que podemos entender, las capacidades que tú y yo tenemos hoy en día y las personas que nos escuchan, las tenemos porque hemos reencarnado y hemos aprendido lo que hoy en día somos. Entonces, esa memoria nos va a acompañar, como lo enseña el plan, hasta el sexto día. En el sexto día somos espíritu. Luego nuestro espíritu, que su finalidad es convertirse en luz o llegar a la luz, se transforma en luz. Entonces ya nuestra identidad estará dentro de la luz. No será igual que ahora, ya será otro proceso. Pero claro, aquí dentro de esto hay mucha especulación porque no lo sabemos. Solo sabemos lo que el plan dice, pero ya los detalles, pues sí, ya es complicado. Sí, me suena más como la carga de información de lo que fuimos en nuestro pasado va a estar dentro. De alguna manera no se va a perder porque la energía no se Claro, destruye. exacto. Exacto, se transforma de espíritu a luz. La energía se transforma. Mm, Exacto. claro, mantiene la misma ley. Es interesante y es bastante amplio. Eh, la otra pregunta, aunque ya me la respondiste al inicio, dijiste que esto viene de Billy Mayer y Enrique Castillo Rincón. De alguna manera, los que aportan la fuente a esta amplitud de conocimiento de los siete impulsos. Y hemos hablado ya, por ejemplo, del libro Urantia, de Caballo de Troya. Bueno, el Caballo de Troya es otra fuente, pero bueno, de la Cábala, etcétera, el libro El Curso de Milagro. Entonces, existen muchas canalizaciones y libros que se dicen traer información de estas fuentes superiores que la extraen para el avance de la humanidad. Algunos de repente dan más suma, otros quizás no sumen tanto, algunos comparten información similares, otras disímiles. Pero, ¿cómo saber si una información es real o no? En este caso ya estamos entrando al tema como tal de los filtros.
Y porque claro, al inicio me hablas de una información nueva, de alguna manera parece que no tiene una procedencia tan nueva así, y uno como que vaya, hay cierta desconfianza, o por lo menos de mi parte, igual te pasa a ti, Claro, cuando escuchas algo nuevo. sí, sí. No sé si eso lo tiene todos los humanos o de repente uno que tiene más afilado estos temas y como que ya va, me estás hablando de algo que no he escuchado antes, entonces como que ya va. Entonces, de alguna manera, por eso es la importancia de los filtros, me llamó la atención en el conversatorio pasado. Entonces, ¿cómo saber diferenciar una información? Ya nombramos 3 fuentes, más la tuya, de si es cierta, no es cierta, si está tergiversada o pertenece a informaciones universales. ¿Cómo maneja ese asunto? Bueno, yo lo resumo en lo siguiente, ¿no? Cuando una fuente de conocimiento, ya sea profética, espiritual o cualquiera de estas, no tenga algún componente del plan estelar, yo le llamo así el plan estelar, hay que dudarla. Y ahora voy a desmenuzarlo un poco más. La reflexión que hacíamos ahorita, nosotros identificamos claramente el mal, pero nos cuesta diferenciar dónde está la luz y dónde está la verdad. Entonces, yo cito la cita, ¿no? Valga la redundancia, de Apocalipsis 12, cuando habla de que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Ahí está hablando de 2 bandos. Estoy utilizando la fuente Apocalipsis, pero esa descripción de esa batalla está en muchas fuentes. No sé si has escuchado alguna vez las batallas de Lira y Orión. Eso es otra fuente que explica esa Más o batalla. menos. Eso es otra fuente que explica esa batalla estelar. Bueno, y en varias culturas siempre se habla del enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. La tabla esmeralda también lo habla. Dice, antigua es esta lucha entre la luz y la oscuridad. Ambas fuerzas se han entrelazado en la lucha, cada una por prevalecer. Entonces dice el Apocalipsis que el dragón y sus ángeles, es decir, una agrupación de seres negativos en el universo, porque la batalla se da en el cielo, en el universo. Ahí el cielo pues es una forma simbólica de referirse a lo que está fuera de la tierra. Entonces dice que en esa batalla el dragón y sus ángeles no prevalecieron en el cielo. Fueron expulsados, fueron perseguidos por Miguel y sus ángeles. Y en esa persecución el efecto fue que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Eso es lo que todas las culturas ancestrales mencionan del contacto de los dioses venidos de las estrellas, del contacto de los seres que iban en platos volantes, en carruajes de fuego, la invasión extraterrestre en el pasado. Eso es el dragón y sus ángeles cayendo a la tierra. O los Elohim, lo que denuncia el mismo Mauro Biglino. Eso es el dragón. El dragón es la rebelión de razas negativas llegando aquí. Entonces, listo. Cayeron acá, está documentado en todas las culturas del mundo, aunque la ciencia siga negando la vida extraterrestre, ahí está. Bien, ese es el mal. Y vemos los efectos del mal a lo largo de la historia. Y la pregunta es, si aquí cayó el mal, vinieron perseguidos y aquí se instalaron, la pregunta es, ¿dónde está Miguel y sus ángeles? ¿Dónde está la fuerza luz en el universo que los venía persiguiendo, que los venía destruyendo de otros mundos y los obligaron a esconderse acá? ¿Dónde está esa fuerza? Es la pregunta, ¿no? Porque si hay un mal, tiene que haber un bien, que es la lucha que muchos conocimientos plantean. Bueno, cuando nosotros analizamos la historia desde tiempos ancestrales, los conocimientos de diversas culturas, de diversos contactos, tú vas a encontrar un patrón. Es decir, vas a encontrar la huella del mensaje de la luz en todas las culturas. Es decir, el efecto del contacto de Miguel y sus ángeles en el planeta Tierra. Entonces, cuando yo me refiero a ángeles, estoy diciéndolo porque así lo menciona Apocalipsis, pero ángel realmente son hombres. Eran personas de otros mundos que batallaron con razas oscuras de otros mundos y ellos terminaron acá. Entonces, cuando el dragón cae aquí, inmediatamente Miguel y sus ángeles también llegan acá. Comienzan a llegar a la Tierra, pero no invaden. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la luz respetan, digamos que el albedrío, respetan que no pueden llegar a un planeta que no es de ellos y hacer aquí lo que se les dé la gana, porque no son invasores. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer ellos? A través de diversos contactos, comenzaron a traer información. También muchos de esos espíritus de otras humanidades comenzaron a encarnar aquí, es decir, nacieron de vientre de mujer. La forma natural para llegar al planeta Tierra es a través de vientre de mujer.
Claro, también de la luz han venido en sus naves, pero ellos llegan, contactan y se van. En cambio, los de la rebelión llegaron y se quedaron aquí. Ellos no vinieron por vientre de mujer, sino que entraron a la fuerza. Entonces, nos dice la historia que de esos profetas que están ligados a ese plan de la luz, de los primeros, podríamos hablar de Enoc, el séptimo después de Adán. Enoc dejó unos libros muy famosos, el famoso libro de Enoc. Y Enoc tiene unos símbolos y unas profecías que si tú las estudias te van a encajar, por ejemplo, con lo que dice Daniel en el Antiguo Testamento. No sé si has escuchado lo que dice Daniel sobre el anciano de días, que tenía cabellos blancos, una barba blanca, una vestidura blanca, un cinto de oro en su pecho y los pies como el bronce bruñido. Eso está en Daniel capítulo 7 y capítulo 9. Enoc, muchísimos, miles de años atrás, había hablado de lo mismo. Él le llamó la cabeza de los días y es exactamente la misma descripción. Cabellos blancos, vestiduras blancas. Entonces tú tomas el conocimiento de Enoc y el de Daniel y tú dices, esta información fue dictada por la misma fuente. Pero te vas más adelante al Apocalipsis y en el capítulo 1 de Apocalipsis, el personaje que le entrega la información a Juan lo describe con unos símbolos. Cabellos blancos, vestiduras blancas, cinto de oro en el pecho, bronce bruñido. Ahora, si tú te vas a los conocimientos ancestrales de América del Sur, tú vas a escuchar la historia de Viracocha, de Bochica, de Quetzalcóatl, y los tres casos, las descripciones de su físico eran exactamente igual. Cabellos blancos, vestiduras blancas, tenían un bastón, cinto de oro en el pecho. Entonces, aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa un patrón que se repite en estos casos puntuales que estoy diciendo. Y claro, tú dirás, bueno, sí, pero que describan esto no quiere decir que sea de la luz. Bueno, si tú miras las enseñanzas y el conocimiento que dejaron Quetzalcóatl, Bochica, Viracocha, te darás cuenta que lo que impulsaron estos mensajeros fue el desarrollo espiritual, la conexión con la naturaleza. Ellos le enseñaron a sembrar a los mayas, a los incas. Esos son los ángeles de Miguel y sus ángeles. Entonces, cuando tú vas al contacto de Enrique Castillo Rincón en los años 70, que esto fue una de las cosas que a mí me impactó de ese contacto, él tiene una experiencia ahí que se llama desplazamiento al Andak. Es decir, los pleiadinos le hacen ver una visión a Enrique. Y Enrique comienza a escribir en la visión un templo, unas cosas ahí, unos símbolos, y él ve un personaje en el templo. Y el personaje que él describe es exactamente igual, cabellos blancos, barba blanca, vestiduras blancas, o sea, se repite el patrón. Ahora, si vas a los Hopi hablaban, eran los Hopi o los Sioux. Bueno, no recuerdo, pero tanto los Sioux como los Hopi hablaban también de lo mismo. Ellos le llamaban el búfalo blanco. El búfalo blanco. Los Hopi creo que era de otra forma. Creo que el búfalo blanco era de los Sioux. Entonces, claro, ves el patrón que se repite. Hay un símbolo porque el blanco representa la pureza. Los cabellos blancos, la sabiduría. El cinto de oro en el pecho representa la condición de la edad dorada de las humanidades de donde provienen esos espíritus. Porque si tú te vas entonces, y aquí se te abre el panorama y tú comienzas a hacer los enlaces que encajan con ese único mensaje de la luz. El mensaje de la luz es uno solo. No hay 2 o 3 o 4 mensajes de la luz, es uno solo. Y todo conocimiento, toda información que no tenga los parámetros o los símbolos o las piezas que encajen dentro de ese plan estelar, ese conocimiento es de la fuerza oscura que invadió, mencionada como el dragón y sus ángeles. Entonces, si tú te vas al libro secreto de Juan, el libro secreto de Juan te enseña que antes de la tierra hubo otras humanidades y te habla de una humanidad perfecta. El Pijeradán te habla de una humanidad que desciende de ella, es decir, te la describe. Y te describe el proceso del origen del mal, pero también te describe el proceso del origen de la luz. Y te habla del origen del Cristo. Entonces, cuando tú lees el mensaje de Jesús te encaja con los contactos que te dije de Bochica, Viracocha, de lo que menciona Enoc, de lo que menciona Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis fue dictado por un mensajero de Jesús, como él ahí mismo lo dice. Entonces, Jesús enseña de que por ejemplo, habla de la profecía de que al tercer día él resucitaría. Y estos 7 pasos gestores que ahorita estábamos hablando también son conocidos como 7 días creadores.
Los 7 días creadores no son los que enseña el Génesis. Lo que enseña el Génesis es la copia barata de los verdaderos 7 días creadores. Entonces Jesús hablaba de los días. Dice, al tercer día resucitaré. Y eso que él estaba mencionando, si bien que era literalmente lo que él iba a hacer luego de que lo crucificaran, él ahí estaba dejando una enseñanza hacia la humanidad para que entendiéramos que lo que él vivió en su pasión, muerte y crucifixión es lo mismo que vive la humanidad sometida por los poderes que controlan, pero que al tercer día el Hijo del Hombre resucitaría. Y ahorita lo que te hablé, no, lo que te estaba hablando de los 2 primeros días, estamos en el segundo, y el tercer día es la vida intelectiva, la conexión del hombre con la naturaleza, con las verdaderas leyes naturales. Entonces el hombre de la tierra, cuando avancemos espiritualmente al tercer día, esa es la resurrección del hombre de la tierra. ¿Y cómo le llamaba Daniel al personaje de los símbolos que describe? Le llamaba el anciano de los días. Entonces hay toda una simbolociencia que va encajando dentro del mismo plan estelar. Entonces todas las profecías que son del plan de la luz, todas convergen. Todas en algún punto tienen símbolos que enlazan, porque también hay falsas profecías que no tienen nada que ver con eso. Entonces la profecía que viene de la luz te denuncia claramente el plan oscuro, te denuncia lo que el plan oscuro va a hacer y te denuncia quiénes son los que están detrás de ese plan oscuro. Que, por ejemplo, el pueblo elegido de Yahvé. El pueblo elegido de Yahvé es la raza que la rebelión eligió aquí para ejecutar su plan. Entonces la profecía de la luz los denuncia, los desnuda. ¿Qué hizo Jesús? Denunciarlos también. Juan 8 es una prueba de la denuncia en la cara de ellos que él les hizo. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero Jesús nació allá, era de ellos. No, Jesús nace allá, pero Jesús no era de ellos. Su genética no era terrestre. Entonces, aquí comienza a enlazarse otro símbolo con los símbolos de la vida de Jesús, que es la paloma. Cuando es bautizado hay una paloma que se manifiesta. Les enseñó a sus apóstoles que debían ser mansos como palomas. Sacó a los comerciantes del templo porque vendían palomas. Es decir, si tú analizas el mensaje de Jesús, hay varias referencias a la paloma. Entonces la paloma, en la antigua Grecia, hay una leyenda que habla de que Zeus convirtió a sus 7 hijas en palomas para que huyeran del cazador. Y esas palomas se elevaron y se convirtieron en las Pléyades. Las Pléyades significa palomas. Entonces, el contacto de la luz siempre está enlazado con las Pléyades. Por ejemplo, en el tema de Enoc, en el tema de Tot en la Atlántida, que también es otro mensajero de la luz, Viracocha, Quetzalcóatl. Mira que siempre el tema del símbolo del blanco, el símbolo de la vestidura blanca, el cabello blanco, y la paloma que se utiliza en estos símbolos es la paloma blanca, la famosa paloma de la paz, porque hay otras razas de paloma, pero la que se utiliza en el símbolo es la blanca. Entonces todo está relacionado. Y también en el proceso libertador de las tierras de América, así como influyó el mensaje de Viracocha y Bochica, hubo otros personajes que contactaron por acá, hubo hombres que fueron contactados por ese mismo plan para hacer un proceso. Por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar y Sucre, que tú lo conocerás muy bien. ¿Cómo se llamaba el caballo de Simón Bolívar? No sé si recuerdas. No, ¿cómo? Paloma. Y era blanco. Y era Palomo. Y era blanco. Y no era un caballo, era una yegua. Entonces, claro, tú vas enlazando y también te das cuenta que Simón Bolívar pertenecía a la logia de la escuadra y el compás. Y él era de los grados más altos. Entonces él tiene una famosa visión que es el delirio del Chimborazo. Tú la has escuchado alguna vez, supongo, ¿no? No. Allá en Venezuela son mucho más cercanos al tema de Bolívar. Bueno, en el delirio del Chimborazo, el ser que él describe, cabellos blancos, vestiduras blancas, exactamente el mismo patrón. Y cuando él tiene esa visión, a él le cambia el chip. Y deja de trabajar para la élite que tenía sometidas estas tierras y se les va en contra. Y comienza el proceso libertario. Entonces, claro, Simón Bolívar era un hombre común y corriente, con errores y todo, pero él fue contactado. Y él cambia. Incluso él pertenecía a la raza hebrea. Lo que pasa es que él es amamantado por Hipólita. Y la leche de Hipólita le muta la genética.
desde que estaba bebé. Y él crece con la memoria del sufrimiento de las razas de América Latina. Y cuando él recibe el contacto, la genética se activa. ¡Tup! Comienza el proceso libertador. Entonces, en muchas ocasiones también la luz envía espíritus dentro de las razas y de las fuerzas oscuras para dar denuncias. Por ejemplo, John F. Kennedy fue otro espíritu de la luz encarnado dentro de las familias más poderosas del mundo. Él denunció la Reserva Federal y los dueños de la Reserva Federal son los hebreos. Otro caso, el profesor Sergei Nilus, que estaba metido allá en las reuniones de los sabios de Sion a finales de los años 1800. El tipo está ahí en las reuniones, se establecen las 24 actas y las saca a la luz. Él es el que las denuncia. Hacia el año 1895, 96 más o menos, él saca a la luz el plan sionista y gracias a lo que él hizo es que ese plan se conoce, más allá de que hay algunos días, no, que eso es falso. Sí, es falso, pero si tú las lees y lo comparas con la realidad, está sucediendo exactamente lo que está escrito ahí. Entonces, claro, tú comienzas a ver un patrón desde hace más de 12.000 años que se tiene registro con las tablas Esmeralda y tú vas siguiendo la pista. Pasas por Enoc, pasas por Elías, el profeta Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, los 12 profetas menores, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles. Bueno, y comienzas a trazar una línea de contactos y tú comienzas a encontrar un patrón común en toda esa información. Y esos patrones que tú vas identificando, o por lo menos que yo lo he identificado en todos estos años, no tienen nada que ver ni con la mística esotérica que enseñan de esa falsa espiritualidad, no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con lo que enseñan de supuesta elevación espiritual a través de mantras y cosas de estas. El mensaje de la luz viene a impulsar los espíritus humanos, pero no te enseñan nada de esa pendejada. ¿Por qué? Porque el ascenso del espíritu no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro, lo que decíamos ahorita, cuando tú escuchas un conocimiento nuevo, tú lo dudas. Por ponerte un ejemplo que a mí me ocurrió, y lo habrás escuchado, ¿no? El tema de la tierra plana, por ejemplo. Que está muy fuerte, investigaciones y con supuestas pruebas científicas, y mejor dicho, te hacen una denuncia de la ciencia de la NASA que tú dices, uy, espérate ahí que esto puede ser verdad. Y claro, es una postura inteligente dudarlo y tratar de comprobar. Entonces, claro, cuando yo escuché esa teoría, yo empecé a investigarla. Y yo dije, oye, ¿será que sí? Cuidado, esto va a ser verdad porque habría que replantear muchas cosas. Entonces yo me di el tiempo de investigarla. Entonces yo la estudié. Pero claro, cuando yo paso por el filtro, la teoría de la Tierra plana, con todo esto que te estoy diciendo, no encaja. Porque dentro de esos conocimientos también se nos enseñó cómo era la forma de la Tierra. Por ejemplo, Hermes Trismegisto, otro mensajero de la luz. Hermes enseñó qué es lo que hay antes de lo que la ciencia llama el Big Bang. O sea, todos los misterios que existen en este planeta, todos o prácticamente todos tienen respuesta. Pero esa respuesta no está en la ciencia solamente. Esa respuesta fue traída en conocimientos. Hermes enseñó que había antes, él habló de la preexistencia. Hermes enseñó sobre la verdadera inteligencia. Hermes enseñó cómo los sistemas solares crean los planetas. O sea, un conocimiento muy profundo. Y entonces, dentro de eso que le enseñó, él habló de la forma de los planetas. Y él habló de las esferas. Entonces tú dices, bueno, ven acá. Si este mensajero que está sujeto al plan de la luz te dice que son esferas, entonces ¿a quién le creo más? ¿A este conocimiento que viene de las estrellas o a 3, 4 youtubers que me están diciendo una cosa que no puedo comprobar? Porque ¿quién puede salir allá afuera a ver el planeta? Entonces, si vas, por ejemplo, a incluso conocimientos ancestrales de acá de América, también te enseñaban cómo era la Pachamama, el mismo contacto de los Waymakers, información encontrada a finales de los 90 en los Estados Unidos. Tú estudias la información de los Waymakers, te dicen cómo es el planeta, una esfera gravitando, ¿no?, alrededor del sistema solar. Entonces, hay muchas informaciones. Entonces tú comparas lo de los Waymakers, que también te hablan del plan de ascenso, ¿no?, en 7 niveles. Entonces tú dices, claro, esto están hablando de lo mismo. Entonces comienzas a juntar, a hacer recopilación de información y tú dices, ven acá, ¿dónde encaja aquí el libro Urantia? No encaja. Pero el libro Urantia sí tiene porciones de esos conocimientos y los mete en su información, y por eso es que
atrae tantos adeptos. Y bueno, así hay tantas fuentes de información, pero lo que quiero concluir en esta parte es que la humanidad terrestre ha sido contactada por una fuente estelar que está asociado, tiene que ver con las Pléyades. De las Pléyades han venido los mensajeros y los contactos que han traído, y ojo con lo que voy a decir porque puede sonar mal, pero hay que decirlo porque así como identificamos la manipulación, hay que decir también que el conocimiento de la verdad fue traído a la Tierra en diversos contactos de mensajeros desde las Pléyades. El mismo conocimiento que manejaba Juan el Bautista, Jesús. Bueno, Jesús no era un pleyadino, tenía genética estelar, pero Jesús es el mismo Cristo, la esencia crística encarnada en un hombre. Es decir, Jesús es como el jefe del plan, la máxima jerarquía que encarnó aquí en la tierra. Entonces, ese conocimiento fue traído y se nos enseñaron 7 leyes del ascenso espiritual, que algunas veces las he tocado en mi canal, también entregadas por el contacto pleyadino. 7 leyes prácticas que tú puedes llevarte a tu casa y si tú las vives con eso, no necesitas más nada. Eso fue enseñado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como vivimos en el impulso de la creencia, dominado por la razón, nosotros creemos que la espiritualidad es algo espectacular, como entre más sobrenatural, entre más ciencia ficción tenga, pues creo que es mejor. Si tengo que hacerme 10 posturas y levitar, entonces ahí estoy siendo espiritual. Y no hemos entendido que con el simple hecho que tú cuides tu cuerpo, ya estás siendo espiritual. Porque todos somos espirituales, todos tenemos espíritu. Y la espiritualidad tiene que ver con aquellas acciones que tú hagas que nutran tu espíritu. Eso es la espiritualidad. No es rezar, no es hacer mantras, no es hacer meditaciones trascendentales, no es buscar contactos por allá en las montañas. Eso no es la espiritualidad. Es tomar cada enseñanza, cada reflexión, cada conocimiento que te sirva para ser un mejor ser humano en el diario. Esa es la espiritualidad. Entonces, ahí en eso pues concluye un poco esta parte. Bastante amplia respuesta y me gustó porque quiero rescatar ciertos puntos, como por ejemplo, entonces, una información que viene de la luz no genera confusión. La confusión es como una de las armas donde te mezclan a información real con la cizaña, por eso el trigo y la cizaña, para constantemente nosotros estar como un vacío de, bueno, me salgo de esta religión, voy a otra religión, leí este libro, pero me traslado a otro libro. Entonces como que de alguna manera quieren generar respuestas complejas cuando en realidad de repente son complejas con respuestas más simples, como me acaba de decir. La vida espiritual está en lo simple, comenzando de la alimentación, comenzando de la acción, de la ayuda del otro, como acaba de decir. Nada más a leer puede ser 7 preceptos, de alguna manera con eso podemos vivir y elevarnos espiritualmente. Entonces, el tema de los filtros sería buscar los puntos en común desde el inicio. Así es. Los puntos en común, y eso va generando de alguna manera los parámetros de nuestra investigación para ver si eso la nueva información va acorde con lo que ya se ha dicho anteriormente, porque es la misma fuente. Así es. No es que cada uno tiene una fuente distinta, sino que todos van jalando de la misma energía. Es interesante. Son como que los 4 puntos que rescaté de lo que me vas diciendo, Salim. Sí, la fuente es una sola. Solo que en qué varía, entre comillas. Lo que pasa es que fue entregada la información en distintos tiempos, distintas épocas, distintos hombres contacto y en distintas culturas. Entonces, eso se hizo así porque imagínate tú entregarle a una sola persona toda esa información y qué pasa si esa persona la desaparece, qué pasa si esa persona se corrompe con la información. Entonces se pierde el mensaje. Entonces la luz lo que hizo fue estratégicamente y muy inteligente entregar todo en todas las culturas, toda la información en distintas épocas. Y claro, cuando va variando la época hay algunos términos que cambian, las traducciones también influyen mucho, porque hay mucho de ese mensaje también en libros apócrifos. Todo lo que está referente o asociado al mensaje de Jesús es el plan de la luz. O sea, Jesús es Jesús no, el Cristo, para llamarlo en la verdadera esencia.
es la cabeza del plan. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el libro secreto de Juan te dice que las humanidades comenzaron a existir gracias a la voluntad del producido por sí mismo, el Dios producido por sí mismo, que es el Cristo. El Cristo crea las primeras humanidades. Y claro, Él es responsable de las humanidades. Y una de las humanidades se desvía y el efecto de esa desviación, pues, lo estamos viviendo acá. Entonces, el mismo Cristo, para rescatar su creación, encarna en un cuerpo físico. Y cuando yo me refiero a un Cristo, no nos imaginemos un Señor por allá, un Dios por allá en su trono. Estoy hablando de una ley en el universo que no tiene cuerpo, no tiene forma, no es alguien. Entonces, esa ley del Cristo es encarnada por un hombre llamado Jesús. Aquí lo conocimos como Jesús. Él lo enseñó en una de sus parábolas, ¿no? Cuando habla de las ovejas, y dice que el buen pastor es capaz de dejar a todas sus ovejas para ir por la única que se perdió. Y se va por la oveja, la rescata y la devuelve al rebaño. Entonces, el Cristo encarnó acá para rescatar la oveja perdida, ¿no? En el símbolo. Es como si tú tuvieras la capacidad de poder comprimirte en tu esencia en una de tus células, porque esa célula está enferma. Entonces tú te comprimes, te haces chiquitico y encarnas ahí en la célula para ayudar o contribuir a que la célula se sane. Porque la célula que está enferma hace parte del cuerpo. Entonces, más o menos así para que lo entendamos. Entonces, llega aquí a esta dimensión humana y entrega los códigos de la resurrección a la humanidad. Él sabía, bueno, que la rebelión está aquí, por eso él nace allá en Israel. Pero él nace de María, que María era pleyadina. María no era terrestre. Mira, hace poco salió una película en Netflix, no sé si te la has visto, sobre la historia de María. Salió hace una semana, creo. La voy a anotar. ¿Cómo se llama? Y sí, se llama así María. María, tal cual. Okay. Y cuando tú lees los apócrifos, la película es fiel hasta cierto punto en algunas cosas. Entonces, cuando tú lees la historia de María, que en la Biblia no estará ni el 10%, la mayoría está en los apócrifos, tú te das cuenta que María no era una mujer normal. Era una mujer que tenía, bueno, para nosotros lo veríamos como tenía cosas como raras, no como sobrenaturales. Y en la película más o menos se muestra algo. Entonces, no es que fuesen sobrenaturales, lo que pasa es que los pleiadinos, al ser una humanidad más avanzada, quinto día, creador dentro de esa escala, ellos tienen dones espirituales más vivos, más despiertos. Ellos pueden comunicarse contigo telepáticamente. Ellos pueden transmitirte un mensaje solo con el sentir del corazón. Tú sientes la información y tú dices, ¿qué está pasando? Ellos pueden, por ejemplo, sujetar el comportamiento de ciertos animales porque controlan esa ley. De hecho, nosotros deberíamos también hacer eso, pero estamos desconectados de esa naturaleza. Los pleiadianos pueden ser capaces de anticiparse a movimientos de la Tierra por la conexión que tienen con la Tierra o con la naturaleza. Pero eso no son habilidades sobrenaturales, eso es un ser humano normal, corriente, sin manipulación. Debería tener esas condiciones. Entonces, claro, María, Jesús, cuando la gente veía a Jesús, decía, este no es de por aquí. Entonces él sanaba enfermos con sus manos, porque podía mover leyes espirituales dentro del cuerpo de otra persona para hacer vibrar las células y que las células se autosanaran. Podía mover esas leyes. Entonces no era brujería, no nada de esto, era un proceso natural. Entonces, claro, él encarna en Israel de vientre de mujer, mira que viene en el proceso natural, y claro, María no era de aquí. Las personas que estaban alrededor de ellos no eran de aquí. Por eso, si tú lees la historia y si se lee sin el velo religioso, tú te darás cuenta de todo lo que tuvo que hacer esa gente dentro del plan para poder hacer lo que hicieron. Entonces, en muchos casos, ellos sabían que la vida de ellos corría peligro y tenían que irse. Por ejemplo, se fueron para Egipto. La famosa estrella de Belén no era ninguna estrella, era una nave, porque una estrella no puede guiarte, es decir, no se va a mover a la par que tú vas caminando. La estrella de Belén era una nave. Vinieron los tres reyes magos, que bueno, tampoco es como la historia los pinta, eran unos personajes que también estaban dentro del mismo plan, y a ellos los cuidaban mucho para que pudieran ejecutar el plan. Entonces él nace allá, en Israel, porque en Israel está el nido de la serpiente, que es el pueblo elegido de la rebelión. Por eso fue que él nació allá, no porque fuera de ellos como tal. Salín, estamos llegando ya a la recta final de esta conversación y tengo una última pregunta
Y sería más que todo como por palabras finales, porque hay una información bastante extensa de cual ya has hablado durante años en tu canal, de cual invitamos, se llama Flecha Antigua tu canal, bastante fácil de conseguir. De alguna manera hay mucha información al respecto y es cuál es la finalidad de presentar dichas informaciones que se reciben y si esto tendrá un alcance significativo en el futuro. Porque aunque esa pregunta ya la había planteado en otros conversatorios, es como que el mal está casi en los genes de la humanidad, que básicamente o se sería un asteroide para resistir la humanidad, porque demasiada red de delincuencia hay en cada país, en cada cuestión, que básicamente este tipo de información, si vemos, no causa interés en principio en los jóvenes y también no causa en la mayoría de los adultos, sino o tienes que tener unos padres, una amistad, o de repente en tu juventud te topaste con ciertas causalidades de la vida y quedamos aquí en estas informaciones y estamos compartiendo cada uno en su sitio. Pero yo siento que como que todavía demasiados siglos o miles de años por delante. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de este tipo de información que da la apariencia que es para ahorita, para esta generación? Entonces, ¿cómo maneja eso respecto del presente y el futuro de estas informaciones? Bueno, la respuesta a eso la da el mismo plan cuando te enseña que primero la información hay que entregarla, sin importar si va a llegar a mucha gente o si la gente la va a rechazar o la va a aceptar, porque eso se escapa de nosotros. Por ejemplo, en tu caso con las traducciones y revelando las denuncias de Biglino, que le han ayudado a mucha gente a entender lo que realmente ocurre ahí. Tú no puedes controlar si la gente que lo ve pues lo va a aceptar por completo, lo va a rechazar, le va a gustar o no. Tú simplemente la difundes. Pues acá pasa lo mismo. Resulta que el plan enseña que ese mensaje solamente va a ser escuchado por unos pocos. Y no solamente escuchado, sino vivido, sobre todo. Por ejemplo, hay muchas profecías que te hablan que el despertar de la humanidad estará determinado por un pequeño puñado de hombres y mujeres. Es decir, de 8.000 millones de habitantes, por ejemplo, Apocalipsis habla de 144.000. La profecía Hopi habla de los 144.000 danzantes del sol. La profecía de los Sioux habla de los guerreros del arco iris. La profecía de Enoch, mira cómo estoy enlazando diversos símbolo profético que es del mismo plan. La profecía de Enoch habla del número de la justicia o de los elegidos, le llama la profecía de Enoch. Parravicini también habla de los hombres simples que nada dijeron, pero que dirán verdades que asombrarán a los que de ellos se mofaron. Dice Parravicini, contactado desde las Pléyades también. La profecía de los 9 tiempos habla de los reencarnados que tendrán su noble misión. Es decir, si tú analizas todas las profecías del plan de la luz, te están diciendo, te están dando ahí un mensaje. Una parte de la humanidad es la que será capaz de realmente escuchar el mensaje y hacer algo por ese mensaje. Un pequeño puñado. Pero dice que ese pequeño puñado será suficiente para generar el cambio y transformación planetaria. Porque ese pequeño puñado va a generar una vibración en sus espíritus que el planeta la va a sentir. Mateo 24 habla de los escogidos también. Entonces, no son seres humanos que tengan una misión dada por un Dios, no son seres humanos que tengan habilidades superiores, simplemente son seres humanos que en sus reencarnaciones desarrollaron las memorias adecuadas para entender el plan. No es más. Entonces, ¿cómo lo entienden? Lo escuchan, pueden vivirlo. Y si lo viven, transforman sus vidas hasta cierto punto, cada uno pues en su dimensión. Y esa vibración la siente el planeta. Entonces, cuando esté el número de la justicia, dice Apocalipsis, se liberan los elementos de la tierra. Por eso dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que no esté completo el número, dice así, ¿no? Hasta que no esté completo el número de la justicia o los escogidos de Dios, algo así menciona Apocalipsis. Entonces, ¿qué está esperando la justicia o el planeta o el plan de la luz que ha venido persiguiendo a la rebelión? Que el ser humano terrestre se despierte, pero advierten que no serán muchos. Entonces, el mensaje hay que entregarlo, independientemente de que a mucha gente le guste o no, que lo entiendan o no, simplemente entregarlo. Y al que tenga que ayudarle, el que pueda escucharlo, pues
pues ahí se habrá logrado el objetivo, no es más. Ahora, y yo con decir esto, no me estoy refiriendo a que yo sea uno de esos mensajeros de las estrellas, no, yo simplemente soy un ser humano que entendí el plan, o por lo menos que lo entendí hasta cierto nivel. Y eso poco o mucho que he entendido es lo que comparto, más nada. Esa es la, digamos que la intención con la que yo hago el contenido en el canal. Más allá de Los eso, pues seres, no hay más nada. los seres humanos proponen, pero Dios dispone, de alguna manera u otra. Eh, entonces, hacer el trabajo con que esté en nuestras manos y que ya cada camino de vida se la va topando, ya sea cuando tenga 15 años, 50 años, 30 años, y que esas circunstancias van generando sumas de luz. Entonces, muchas gracias, Selim, por aceptar la invitación. Estás cordialmente invitado para una futura conversación, ya sea individual o colectiva, porque siempre la información se queda corta y es bastante interesante siempre escuchar posturas que para usted, espectador, puede ser algo distinto, pero en el fondo, como dice Salim, si unimos los puntos históricos, no importa la fuente en la que hablemos, se está hablando de lo mismo y quizás con nombres distintos. Gracias, Salim, por aceptar la invitación y que tengas muy buenas noches. Gracias a ti, mi hermano, por invitarme y claro, acá estamos para servirte a ti, a tu audiencia y en mi canal también te puedes pasar cuando quieras. Ahí estamos en conversaciones. Gracias. Y sin más nada que agregar, le invito a que se suscriba tanto a mi canal de Salim de Flecha Antigua como aquí en Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.